A continuación, 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad. Una Aquí Ahora Actualidad que lo hemos armado en torno de un tema que es intenso, que es un tema difícil, pero es un tema del que hay que hablar, y mucho, y hay que entender cómo son los procesos, cómo los viven los protagonistas. Era una semana en la que se podía hablar mucho de política, la muerte de Fernando de la Rúa ayer. La campaña que se lanzó y inunda los medios de difusión también es un tema que vamos a dejar pendientes para la semana que viene. Hoy vamos a hablar del caso Fuentes, del caso Carlos Fuentes. Vamos a utilizar todo el programa, una primera parte del programa para hablar con Sandra, con Feco, que son los que impulsaron, vivieron, convivieron con este tema desde hace 5 años aproximadamente. Ya nos van a contar ellos en detalle. Queremos saber el tipo de experiencia que vivieron en torno de este tipo delictivo que es tan aberrante y sobre el cual tenemos que conocer. Tenemos que conocer para, primero, evitar, ¿no es cierto?, caer en estas situaciones o intentar advertirlas. Y si no, para saber cómo denunciar. Hay que denunciar este tipo de delitos, hay que perseguir a los delincuentes sexuales. Aquí hubo denuncia, hubo un proceso largo, por cierto, tal vez demasiado, y hubo una condena. Vamos a hablar de todo eso. Y en el segundo bloque vamos a tener la posibilidad de abordar el mismo tema en términos generales con yo diría, el hombre que más sabe de delitos penales, de derecho penal en la ciudad de San Francisco. Fue fiscal de Cámara durante más de 2 décadas, ha llevado adelante los casos más resonantes de nuestra ciudad en términos penales. Está ahora disfrutando de su jubilación, lo sacamos de ese retiro para que nos pueda aportar sus conocimientos, su mirada sobre este tipo de delictivo penal, la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, y queremos también que nos cuente cuáles son los criterios que se utilizan en la justicia para aplicar la prisión preventiva. ¿Por qué algunos delincuentes que han recibido condena están presos y por qué otros no? ¿Por qué Fuentes está libre y por qué Fuentes no está preso, habiendo cometido, como se probó, un delito tan grave? De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Ahora una mínima pausa, que me dé tiempo para sentarme, y comenzamos el diálogo con nuestros invitados. Bien, están hechas las presentaciones, solo resta saludarla. Sandra, buenas noches, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y no, muchísimas gracias a ustedes. Feco, un placer tenerte aquí también. Muchas gracias a vos también por acompañarnos. Es un tema difícil, pero entendemos nosotros que es un tema sobre el que hay que hablar con el respeto y con los cuidados que requiere el caso, pero hay que hablar y ustedes tienen esa predisposición y nosotros se le agradecemos. Sandra, el caso es un caso muy sonado, sin embargo, 5 años no es poco, 5 años desde que ustedes tomaron conocimiento del tema, 4 años desde que se hizo la denuncia, y por ahí se nos pierden los detalles generales, por supuesto, no los detalles morbosos. Recordanos, ¿en qué momento vos, como mamá de Guadalupe, tomaste contacto con este hecho que ella había sufrido con su padre? Se pueden hablar de 2 momentos, en realidad, entendamos. Sí.
Uno es exacto, el momento en que ella abruptamente lo dice, y otro es cuando vos empezás a darte cuenta, tiempo antes de que, cuando uno conoce a sus hijos, hay cosas que empiezan como a no cerrarte, empieza a preocuparte, es decir, bueno, alguien que me confirme que, bueno, que esto es así. Yo, desde mi experiencia, esto, sin saber y sin estar advertida de esto que hoy, yo voy a decir por suerte, en el sentido de todo lo que se puede hacer por prevenir. Sí, señor. ¿No? Yo con la gente hablaba y digo, cuando vos venís de una familia sana, yo no entendía ni qué me hablaba mi hija. Cuando se sentó y te confesó. Sí. No, aparte no se sentó. Fue un momento absolutamente dramático. Todo ha sido usado en nuestra contra, de alguna manera. Pero obvio que con Guada teníamos una relación donde yo siempre entendía que ella, como mamá, me reclamaba algo, pero no me podía expresar qué. Ni ella podía decirme qué necesitaba, ni yo como mamá podía llegar a decodificar qué me estaba demandando mi hija con su enojo, con su furia, con su forma, su manera de existir, que trascendía lo que me decían. A mí me decían, bien, es un adolescente de libro. Yo entendía que había algo más, pero no pensaba en esto, obviamente. Claro, ¿qué estoy haciendo? Mal yo. Exacto. Sí. ¿Dónde no le estoy dando una respuesta? Ahí va, sí. Bien. Y bueno, no, evidentemente en estas cuestiones de cosas, de deportes, hay muchas síntomas, podemos ir a lo mejor intercalando algunas cosas. Hoy los chicos, hay cosas que nos restan a los papás para detectar estas cosas, porque los chicos tienen acceso al alcohol, bueno, el tema de adicciones, sustancias. Bueno, se complica mucho. Estamos hablando de no tantos años atrás, pero igual donde no estaba tan naturalizado. En realidad, todas estas cuestiones hacían que Guada tuviera conductas que yo entendía que la ponían en un gran peligro. Y eso nos traía discusiones. Obviamente, la docente adolece de esta cosa de que ellos creen que nunca les va a pasar nada y no me molestes con tus apreciaciones y vos. Y, ¿qué sabes vos? ¿Qué sabes vos? Y vos, ¿qué entendés? Pero que vos qué sabés, empezó a ser un vos que sabés, que a mí eso es. Cuando yo digo que algo me hacía ruido, el vos que sabés era inconsciente de eso. Pero a mí era lo que a mí. Y yo decía, ¿quién no sabe? Yo sé que vos te das cuenta que en una discusión, obviamente fue una discusión, donde ella se encapsulaba hacia algo que estaba mal a nuestra vista y le reclamábamos. Directamente, muy así traspasada por eventos previos, que ya después los voy a comentar para que lo puedan conectar con esto. Ella directamente, estábamos discutiendo, estábamos llamándole la atención en su habitación porque no habíamos podido levantarlas, porque la depresión no es siempre estar reptando por la vida y que no te podés levantar. Cuidado con eso. Las personas depresivas no siempre tienen esa, o deprimidas, no digamos depresivas, no siempre tienen esta manifestación triste. A veces eso está muy oculto. Claro. Y aparece de otra manera. Y bueno, fuimos a decir, a ver, ¿qué pasa? Bueno, y ahí empezó una discusión donde ella me dice justamente esto. ¿Vos qué sabés? Y ahí sí, por supuesto, me grito. Dije, por favor, quiero que me digas qué es lo que no sé. O sea, ya no sabemos más a quién preguntarle. En el hecho de que la persona, el niño, el adolescente no pueda expresarse, porque eso está ahí como empujando para salir y no sale, porque es de protección de la estructura psíquica de las personas. Ella ahí, yo te voy a usar la palabra vómito, lo vomitó. Ella ahí gritó lo que le pasaba. A mí me pasaba esto, dijo. ¿Y lo puedo decir? No hace falta. A mí mi papá me hacía esto. Y ahí fue nada,
ahí fue mirarnos, fueron gritos. La persona cuando reacciona a esto, que es muy típico, es te rompes, ¿me entendés? Te rompes. Yo sentí que mi hija se rompió y yo me rompí y salí corriendo por la casa, ¿entendés? O sea, ¿qué me estás hablando? ¿Cómo puede ser? ¿Qué decís? Y ella hizo una mínima descripción de esto, pero ella entró como una especie de ataque de nervios. Mientras vos tratabas de calmarla, Maca estaba con nosotros. Maca quedó así como diciendo, sin entender. Yo llamo a un profesional de la salud que estaba tratando a Guada en ese momento, y me acuerdo porque por ahí la gente dice, sos fuerte, no sé, a mí el médico me dijo lo que me tenía que decir y está bien. Me dijo, reestructúrate porque sos la mamá. Te sacudió. Me sacudió, reaccioná y calmá, y cualquier cosa me hablas. Y así fue, pero yo no pude evitar, porque la gente te dice, yo lo mato. Sí, claro que yo también lo quería matar. Sí. Y no me vengan a decir que eso tiene visos de insanía. La insanía estaría en que a mí no me pasara nada. Claro. Yo lo llamé por teléfono, a pesar de que él trataba de contenerme, si no hagas eso ahora. Obviamente le dije, no, o sea, a ver, llamé por teléfono y dije, ¿qué hiciste? A Fuentes lo llamé. Claro. En esa actitud que conserva hasta el día de hoy, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué decís? Yo dije, mañana te vas a enterar porque te voy a denunciar. Automáticamente, a los 20 minutos, y mientras intentábamos calmarla, Guada, y no sé, tratar de no sé, recuperar un poco de sentido, como entender lo que nos estaba pasando, o bajar a tierra de nuevo. Él se presentó a nuestro domicilio. Bueno, y ahí fue la debacle, porque obviamente sí, o sea, si él no hubiera estado, yo no sé qué pasaba, porque tuvo que interponerse entre las chicas y él y yo. Y solo escucho la palabra de él que me dijo, gorda, por favor. Yo con las dos no puedo, porque nos atajaba a nosotros mientras el otro hizo. No vale la pena hablar, describir qué es lo que hizo. Esta cosa llorosa de hacerse el que no entendía lo que pasaba. Sin embargo, está demostrado por pericias psiquiátricas que sí entiende de qué se lo imputa. Guada, le cerramos la puerta porque Guada se desmayó, se descompuso dentro de la casa, la arrastramos prácticamente y llamamos a un CEMET, obviamente, a un servicio, no me acuerdo el momento cuál era. Y bueno, y ahí nos fuimos hacia adentro y ahí empezó todo. Cuando mi hija se calmó, me pasó otra cosa que empieza a ver con esto. Perdón, ¿no? Pero sí. ¿Te das cuenta que decís? Guada vivía con nosotros, ¿sí? En esas instancias de las que yo hablaba. No nos habíamos separado. Claro, convivías vos con Fuentes. Pero a la más chica, automáticamente pensé en ella, que él se la llevaba a su domicilio. A su domicilio, claro. Y empiezan a entrarte cosas y todo empieza a tomar como un sentido extraño, donde empiezan a encajar cosas y empiezan a espantarte. Porque yo sí, claro que lo primero que le preguntamos a Maca, le dijimos, Maca, ¿vos estás bien? ¿Vos, a vos te pasó? No le hablamos de nada en particular, le dijimos, ¿te pasó algo? ¿Te agredió? Y ella dijo, no, ella no sabía de qué estábamos hablando. No, mamá, quédate tranquila, yo quiero que mi hermana esté bien y qué sé yo. Y fue, se abrazó a su hermana, la calmó y bueno. Él tenía unos 10 años, Maca. Maca tenía unos 10 años. Maca tenía 10 años y Guadalupe 18, aproximadamente. De esas edades estamos. Claro, en aquel tiempo sí. Algo que quiero aclarar al respecto es que tiene que ver con el proceso. Sí. Se nos dijo que Maca fue altamente contaminada
por nosotros y porque... Sí, se dejó traslucir como que estaba, sí, eso, contaminada, como que estaba... mimetizada con su hermana y que... Sí. Bueno, orientada, impulsada. Son mentiras absolutas. Cuando nosotros hablamos de que pasaron 4 años, también hay 4 años para entender que hubo que seguir con una vida. Y una cosa fue ocuparnos de Guada y recuperarla, de eso, y recuperarnos nosotros. Y Maca quedó... Yo una vez hablé con una psicopedagoga que me dijo, mira, mientras los niños no preguntan, no hay que llevarles información que no pueden procesar o que no les interesa. Se le explicó que había habido algo que había pasado algo entre el padre y ella, que su hermana, obviamente, Guadalupe, que había estado mal, que ya íbamos a hablar de eso. Cuando ella preguntó, le dijimos lo mínimo indispensable. Dijimos, mira, sabes que hay partes íntimas de las personas, que hay que preservarlas, que cuando son, digamos, gente accede a esas partes del cuerpo cuando no es necesario, que no es para ayudarte a ir al baño. Claro. Está mal, ¿entendés? Y un poco es eso. Maca, un tiempo, y ese tiempo para mí era, porque vos todos los días decir, va a suceder. Y un día puntualmente estaba ella sentada en la computadora y con su carita de vuelta, y yo estaba, creo que lavando los platos, no sé, porque todo pasa así, es muy surreal, ¿entendés? Vos estás en la vida, ¿sí? Y se dan vuelta y te dice, mami, si yo te cuento que a mí mi papá me hacía esto, ¿eso qué es? ¿Eso es abuso? Claro. Y por supuesto que sí. ¿Y qué le iba a mentir? Te hace cómplice. Le dije, sí, Maca. Y ella, yo creo que desde ese momento ella no... Y de esto la acusaron a mi hija más chica. La acusaron. Y ella se retrotrajo. No lloró. No dijo nada. Pero empezó a enfermarse. Claro. Porque ella lo que siempre me decía, después en el proceso de eclosión de todo esto, cuando ella empezó a hablar y empezó a darse cuenta, ella me decía que ella no podía entender. Porque más allá de todo lo que hay en lo carnal, en lo aberrante, ella no entendía que había sido su papá. Y la rompió, la hizo mierda. Es verdad que Maca tenía 12 años y no quería vivir. No quería vivir, era una niña maravillosa, llena de vida. La gorda es... No, son mis hijas nuestras, porque hay que hacerse cargo. Y empezó a desaparecer mientras iba hablando. Y sí hablaba y tratamos de protegerla, pero es ella la que me llamaba. Cuando yo estaba en mi trabajo decía, mamá, por favor, vení. Vení porque me acordé, y así aparecen los recuerdos. Te lo puede decir cualquier especialista que se precie. Porque en el proceso hemos escuchado aberraciones, ¿ok? Aberraciones. A quien quiera preguntarle a quién puedo recomendar o no, yo ahora no voy a dar nombres, pero puedo decir a quienes no deben acercarse. Porque nosotros hemos sido validados por especialistas que a ella le salvaron la vida. Sandra, Sí, por favor, o Juan, vos manejalo esto. No, te escucho con mucha atención. Yo. Yo creo que es muy interesante, bueno, es valiosísimo tu testimonio, porque imagino muchísimas personas del otro lado experimentando situaciones distintas. Ustedes, dentro de todo, uno busca algo positivo dentro de todo esto, es muy difícil, ¿no? Pero dentro de todo ustedes tienen herramientas intelectuales para procesar, son personas formadas, educadas, y eso les da algunas herramientas más que a mucha otra gente que tal vez no.
Lo que lo que les quiero preguntar es esto. El proceso se llevó adelante, extenso, a la larga, estamos hablando de más de 4 años desde la denuncia de un caso tan grave, mantener a tantas personas involucradas en esto, en ascuas, sin que se resuelva, es algo que la justicia nos debe un poquito más de celeridad, ¿no? Pero hay un fallo y hay una sentencia, y la sentencia dice culpable. Sí. Es decir, la sentencia dice Sandra, Guadalupe, Macarena, Feco tenían razón. Eso les produce algún tipo de alivio, porque ustedes han estado puestos bajo la lupa de muchas personas que ponían en duda todo esto, y todo esto como que estaba impulsado por algún deseo de venganza propio, personal tuyo, donde estabas utilizando como instrumento a tus hijas. El fallo es claro, culpable. Sí. Respecto a esto, pues, Gordo, repartimos siempre un poco las energías para hablar. Lo primero que quiero decir, que la gente le quede clarísimo, porque la gente tiene dudas. Más allá de que yo me expreso y por ahí me voy emocionalmente, vuelvo y me pasa esto, también para informar. Cuando una persona es imputada, es porque Fiscalía tiene herramientas para determinar esto. ¿Me explico? O sea, nadie es imputado porque sí. Se han hecho declaraciones, denuncias que indican que esa persona se la imputa. Que a una persona se le imputa quiere decir que se le notifica que está siendo investigado, ¿sí? Y se le pone un nombre a esa imputación. Se dice, a vos se te está investigando por abuso sexual. Se le imputa y se le informa. Y después siguen las investigaciones. Y si se llega a juicio, es la Cámara. Hay otros fiscales que dicen, con lo que trabaja el fiscal, se eleva a una Cámara donde hay otros especialistas, fiscales. Yo me puedo llegar a expresar incorrectamente, pero más o menos sí, así. Así Es una instancia más, donde ellos dicen, a ver si esta gente que investigó da para imputar y para elevar a juicio esta causa. No es porque sí. Quiero que la gente se quede tranquila y que no haya dudas de que las pruebas de las que nos preguntan, yo no las vi, yo no lo sé, y que yo entiendo que la gente se cuestione cosas, tiene que ver con esto. Es que las pruebas están. Y que no es un capricho y no es un, bueno, vamos a ver qué pasa. No, no, no. Se va a juicio cuando hay suficientes elementos. Y todo eso estuvo dado. Y encima en ese proceso, a este sujeto se lo encuentra culpable. ¿Me explico? Eso puntualmente, para que se entienda. ¿Eso te genera alguna sensación, digamos, de alivio? Por ellas. Por ellas. Justamente fueron siempre cuestionadas. Siempre cuestionadas, ¿no? Algún sector tampoco. Un sector. Y en esto yo, a ver, y sí doy... Perdón, pero no por la gente, ¿no? No, no por la gente. No. En el lugar donde nos tenían que defender. En lo particular, más allá que de esta pavada, de esta ridiculez, de esta injusticia que haya quedado en libertad, yo lo veo de esa manera. Lo siento de esa manera. Y un llamado también a los abogados defensores. Cuando y en especial esto con truco, yo entiendo que la labor de los abogados es esa. Nuestro abogado también ha defendido abusadores y demás. Van de un lado o del otro. Sí. ¿Me entendés? La presencia de un abogado a fuente le da la posibilidad de tener un juicio justo y una condena coherente. Y le han dado beneficios extraordinarios y notorios. La intervención de jurados escabinos por primera vez en la provincia de Córdoba. 4 años de investigación. ¿Me entendés? Nunca tuvo preventiva. Vos fijate que 4 años la investigación, por más que se haya sumado otra denuncia y se hayan
dilatado las cuestiones o volver a empezar, que llevan tiempos procesales, pero Una denuncia que no querían que hiciéramos. no, que no se quería hacer porque se quería exponer en el juicio. Y nosotros no quisimos, ¿no? ¿Cómo haces vos saber que pasó esto con Macarena? ¿No es cierto? Que era más grave y, no, lo dejamos ahí, después lo tiramos tipo bomba, caramelo, sorpresa. No. A ver, punto 1, más de 2 años de preventiva nadie puede tener, entonces por eso cuando vos tenés los que están presos es más rápida la resolución. Claro. En este caso no. 4 años en total. Este beneficio otorgado, creemos que entre el 2016 y 2017, que ya vamos a hablar de eso. El tema con particular, porque todos nos dicen, che, pero a ver, inclusive se ha tratado acá en el programa con el tema de truco, es su forma. Esa falta de humanidad, esa falta de criterio. ¿Eso percibieron ustedes? Directamente porque, a ver, nosotros, sí, nuestro abogado nunca habló mal de Fuentes. Nunca habló mal de Fuentes. Nunca dijo esto, aquello, lo otro. En el programa, esto pasó el año pasado, Sí. cuando Truco dice, y va a haber novedades Sí. en el caso Fuentes, Sí, anunciándolo señor. Sí, señor, como acá, si fuera un igual. presentador de circo. Ya chocó. Lo que a mí me molestó y nos molestó toda la familia, que la trató Aguada de heroínas mediáticas. ¿Y sabes qué? No tenía necesidad. Guada hizo público su caso un día antes de la elevación a juicio cuando se hizo la primera denuncia. ¿Me explico? Porque hasta ahí se cayó y se mantuvo. Si se hablaba de exdirector de Cultura, no se habían dado nombres, ni mucho menos, ni mucho más. O sea, después la trató ella que no cuidaba a sus hijas, que es de muy mal gusto, que no está bien que se dé el nombre de una menor. A ver, es muy difícil hablar de tus hijos como la menor, la mayor. Nosotros no somos letrados, no somos abogados. Y a ver, yo creo que si él tuviera que hablar de sus hijas, no diría la menor. A ver, ¿no? La mayor, la víctima 1 o 2. A ver, yo eso critico. Y en los alegatos, terrible. Obvio, yo no pude estar. Lo que me transmitía ella, lo que me transmitía el abogado. Terrible. Terrible la violencia con la cual se dirigen. A ver, el juicio era contra Fuentes, no contra Sandra ni contra cosas. Claro. A ver, y bueno, esta cuestión que es una constante. Yo sé que, bueno, por ahí le doy letra o no. A ver, con lo que digo, pero sí, es una realidad. Eso en realidad fue una realidad. A ver, él tendría que haberse referido para con Sandra Chicas de otra manera. Hablamos de una cuestión ética o humana. Yo te digo, nosotros sí entendemos de que necesita un abogado, que necesita, que justamente, te tocó defender, nadie le pone un revólver en la cabeza a un abogado para que esté donde esté, toman los casos por algo. Que él crea que es inocente, está todo bien. Ahora, no da derecho a expresarse como se expresó, y eso sí nos molesta. Está muy, muy claro. ¿La sentencia en términos de cantidad de años, te parece que es una sentencia razonable, proporcional al daño que causó con el delito? ¿Es reparadora la sentencia? No. Mirá, no. Te digo, las penas siguen siendo un chiste. Más allá. Cuando hablamos de perpetua son 25 años, si te portás bien tenés el 2x1, y si pasás bien los pisos y vas a la escuela, y si te dan la oportunidad, te decís, me recuperé, te ordené 10, bueno, la edad. A ver, las penas en lo penal, lo vemos a diario, son un chiste. Esta tenía pedido de 9, le bajaron 3 añitos, perfecto. A ver, bueno, perdón, 2. No, porque Sí. no te la van a dejar pasar sin No, eso. bueno, a ver, teniendo en cuenta el daño, que lo vimos al daño, y eso se lleva, a ver, únicamente la víctima de abuso puede saber realmente cómo te rompen por dentro. Te rompen por dentro como persona, el día de mañana con tus parejas.
No, no. Y esta paparruchada que no se entiende. A ver, hablando y que nos iban pasando información de otros abogados penales, de, por ejemplo, Villa María, alguna eminencia, nos decía, a ver, que justamente tenían la posibilidad estos 3 jueces de solicitar su detención, pese a que otro juez le dio ese beneficio de llegar no en libertad hasta el juicio, sino hasta que la condena quede firme. Entonces, todos saben de que el TCJ... Pienso en Graci, 16 años para poder tener una condena firme. Perfecto. Entonces vos decís, condena firme, y yo camino por acá, por allá San Francisco, es así, chiquito, nos conocemos todos. Acá hay casos de que ya llevan 4 años esperando. ¿Me entendés? Claro. Estamos todos locos. Va a llevar más tiempo de libertad. Ya van 4 desde que se denunció. Puede que tome 2 años y medio o hasta 4, creo. Porque tome 2 años y medio, 3 más. Va a tomar esos 7 años que le dieron de condena y el señor ya va a cumplir la edad para estar en condiciones de solicitar la prisión domiciliaria. Después de ahí en más, a lo mejor si tiene encarnada la una de dedo gordo, por ahí le dan esa posibilidad. Sandra, para ir cerrando, bueno, Guada en todo este proceso ha generado una vida. ¿Cómo están tus hijas en este contexto? Yo te voy a decir que ni eso se nos perdona, porque en realidad pasando por todo lo que se supone que es el estigma, ¿no es cierto?, de las personas abusadas, porque uno lee, se instruye, te hablan, ¿entendés?, te formas, te dicen que tenés que, ¿no?, como que tenés que seguir. Y voy a decir algo que se lo prometí hoy a una mamá. Esa mamá sabe que yo estoy hablando por ella, porque en el medio de todo esto, el viernes yo tenía una posición tomada respecto a que íbamos a dar vuelta a la página. Se lo perdieron, porque en realidad nosotros dijimos, vamos a, si más o menos nos cierra, queremos tener una vida. No nos dieron esa posibilidad. Entonces sentimos que, bueno, hay que retomar otro rumbo. Hoy Guada y Macá no estuvieron porque ya está, vamos Perfecto. A seguir nosotros. Guada está con su bebé. Claro, Guada te ha hecho abuela en todo este tiempo. Nos ha hecho abuelos. Y 3 hijas mujeres de mi parte, ¿no? 4 con Lourdes, somos como una familia ensambladas, a veces estamos todos juntos, a veces no. Y Ciro, pero 2 nietos varones. Hay para cambiar y para hacer una nueva historia. Pero en el medio de esto entonces las dejamos, ya está. Cuando hace falta, cuando quieren, porque todo lo que hicimos, digan lo que digan, hicimos lo que pudimos, como pudimos, intentando que fuera lo mejor y consensuado con familia. Por eso estamos juntos y enteros. Pero más allá de eso, nos contacta gente que, a pesar de todo lo que se habla y se dice, están como invisibles, y lo hacen por privado. Y por ahí te plantean que se han quedado que nos miran y nos dicen, ojalá yo hubiera tenido una familia que me contenga y que me crea. Ojalá a mí me pasó que pasé por una situación de injusticia, aún no en este caso, pero justamente en protección de niños hasta más pequeños y más vulnerables. Y te parten el alma, porque vos decís, entonces es verdad, lo que yo sentí es porque hay demasiado de esto, porque esto se está naturalizando, ¿está? Esto que pasa es como para leccionar. Sandra Feco, bueno, agradecidos, vamos a seguir charlando todas las veces. Bueno, nosotros los invitamos habitualmente y ustedes nos van diciendo en qué momento se puede. Hasta cualquier momento, gracias. Si me permitís, 2 minutos que son cosas fundamentales que quiero que la gente sepa y se entere. Con esto de estar en libertad,
aclarar que Fuentes nunca se sometió a una pericia ni médica ni psicológica, pese a que su abogado le recomendó no hacerlo por una cuestión de que estaba contaminado los peritos actuales. Por eso nosotros, las segundas pericias se hicieron en Córdoba. Es más, la tercera víctima se las hizo en Córdoba porque estaba estudiando allá. La perito no conocía el caso ni mucho menos, pero fue certera. Acá se hicieron, tuvo la oportunidad de hacer pericias médicas, tampoco, nada. Una revisación médica y demás para determinar algunos puntos, ni en Córdoba tampoco. Es más, en Córdoba nosotros fuimos sin perito de parte y él sí llevó su perito de parte. ¿Qué es lo peligroso de esto? Yo lo veo peligroso. Hoy Fuentes sigue en libertad, condenado, pero, a ver, la justicia en sí, los representantes o los que están, o los que le otorgaron este derecho, no saben qué miércoles tienen en la cabeza Fuentes. Que con estudios rigurosos, a ver, nuestros psicólogos, o sea, cuando vos vas, sabés de que te desnudás o te desnudan. Eso por un lado. Y sí, te digo, Fuentes tiene antecedentes por violencia en mediados de los 80. Pero ¿qué pasa? Por violencia callejera con otra persona, porque siempre fue un tipo temperamental y jodido. Pero claro, no fue por abuso. Pero eso tampoco sirvió. ¿Me entendés? Esas son las cuestiones que... Está claro, Feco, está bien claro. Gracias otra vez. Nosotros vamos a buscar una pausa y al regreso vamos a intentar comprender cómo funciona el derecho penal en este tipo de casos con, bueno, alguien que ejerció la Fiscalía de Cámara de nuestra ciudad durante más de 2 décadas. Así que sabe y mucho de esto. Al regreso de la pausa, el doctor Víctor Pesano. Pedro nunca llegó a patear el penal del domingo. Dejó el casco porque jugaba cerca. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. No esperes más para tener eso que tanto querés. Pasá por Cetrogar y aprovechá 10 cuotas sin interés con tarjeta naranja en los mejores productos. Vení a Cetrogar y sentite como nuevo. ¿Qué haces? ¿Te volviste loco meterte de adentro? Por hacerte el héroe, vas a quedar metido en el medio. ¿Qué decís? Te vas a prender fuego. Si quisiera salir, saldría. No es asunto tuyo. Olvídate. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen esquina Larrea. Mutual Árabe, nuestro objetivo es verte crecer. Las presentaciones ya están hechas, solo resta saludar y agradecer al doctor Víctor Pesano que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Víctor, un gusto. Buenas noches, Daniel. El agradecido en realidad soy yo, que me hayas convocado. Yo creo que los agradecidos somos nosotros como programa y también la gente, porque poder tener la posibilidad
de charlar un rato con alguien que tiene un conocimiento tan profundo, que está en un momento ya de retiro de su carrera, y que nos puedas ilustrar un poco para poder entender, porque son temas complejos estos, cómo funciona el derecho penal en estos tipos de delitos de abuso sexual. ¿Cómo funcionaba? Vos estuviste más de 20 años como fiscal de Casi Cámara. 20 años. Casi 20 años, ¿no es cierto? ¿Cómo fue evolucionando este tipo delictivo? Sí, yo más que este tipo delictivo, porque la cuestión de la prisión preventiva es una cuestión genérica para todo tipo de delitos. Habría que explicar un poco, para redondear el tema y para que el oyente televisivo entienda cómo funciona en general el proceso penal. El estado de inocencia es un derecho que tiene toda persona, un derecho constitucional, y el estado de inocencia se ve vulnerado únicamente cuando se declara la culpabilidad con una sentencia firme. El Código Procesal, tanto antes como ahora, establece que en todo proceso penal lo normal, el proceso regular, es que durante el desarrollo de todas las etapas del proceso penal, la persona está en libertad. Esa es la regla. La excepción es la prisión preventiva. La prisión preventiva es una institución que se la ha atacado en todas las épocas, que se la ha tildado de inconstitucional, porque la prisión preventiva es evidentemente un encarcelamiento anticipado. Claro. Estamos encarcelando a una persona que todavía no tiene una sentencia que lo haya declarado culpable. Si ese encarcelamiento anticipado termina con una sentencia firme, definitiva, de culpabilidad, no genera gran problema, porque ya habrá cumplido parte de la condena que se le dé. El problema se genera cuando después que hemos tenido casos hasta de 3 años de personas con un encarcelamiento con prisión preventiva que después es absuelto. Claro. Ese es el tema de la prisión preventiva. Claro, porque nosotros actuamos como vecinos, digamos, como ciudadanos, Víctor, digamos, un poquito impulsados por el enojo muchas veces. Vos nos estás poniendo ante la situación general. Yo siempre digo que no es lo mismo ser parte de un proceso, ya sea como fiscal, como juez, o ser un observador externo, que ser víctima. No podemos pensar que las víctimas, con la carga emocional que tienen en todo tipo de proceso, y con más razón en este tipo de procesos, no sientan otras sensaciones que las que podemos explicar nosotros fríamente cuando no hemos tenido, no somos víctimas del proceso. Entonces, aquí hay que entender esto. En un proceso penal hay 3 etapas que son ineludibles. La primera es la imputación. Cuando hay una sospecha fundada, una persona recién puede ser imputada de un delito ante la sospecha fundada por parte del fiscal de instrucción. La segunda etapa necesaria es la citación a juicio. ¿Qué significa la citación a juicio? Que en una hipotética e imaginaria balanza, las pruebas de cargo, o sea, las pruebas en contra del imputado, sean más pesadas que las pruebas de descargo, las penas favorables. Y ahí me estoy imaginando la balanza que simboliza la justicia. Simboliza la balanza de la justicia. Y la tercera etapa ineludible y necesaria es la sentencia. Ya la sentencia tiene en esa segunda etapa es un juicio de probabilidad afirmativa que se llama. En la etapa de sentencia ya las cosas cambian rotundamente, porque ya hay una declaración de culpabilidad. En una sentencia, esta persona que ha transitado todo este proceso, que todavía tenía algún tipo de expectativa, ya es declarado culpable. Esas 3 etapas son necesarias y después puede haber una cuarta y una quinta etapa. La cuarta etapa es un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia que impide que esta sentencia esté firme hasta que se resuelva ese recurso de casación. Y la hipotética quinta etapa, un recurso
ante una resolución negativa del Tribunal Superior de Justicia, es un recurso extraordinario federal ante la Corte, se presenta ante el Tribunal Superior, pero después puede ser rechazado o no por el Tribunal Superior. Si es rechazado, puede ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esa es la última etapa. Lo cual presupone, en términos temporales, un proceso... A veces mucho tiempo, a veces mucho tiempo, a veces menos, depende, pero en general mucho tiempo. Entonces, estuvimos hablando de un proceso regular, donde en estas 3 primeras etapas, la persona no fue, en las 2 primeras etapas no fue detenido. Pero también puede suceder que entre la primera y la segunda etapa se dicte la prisión preventiva. La prisión preventiva se dicta cuando existe lo que se llama riesgo procesal, peligrosidad procesal. Claro. Y aquí viene un poquitito a explicar cómo ha cambiado esto. Porque hasta el 12 de marzo de 2014, anterior a esa fecha, digo esa fecha porque esa fecha es cuando se dicta el famoso fallo, es decir, cuando el Tribunal Superior acoge el famoso fallo Loyo Freire, sí, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta ese momento, la peligrosidad procesal implica 2 cosas: posibilidad de entorpecimiento para la investigación, claro, o peligro de fuga. Claro. Entonces, que se tiene que evaluar... Si se puede meter en la investigación y entorpecerla o se puede fugar, lo detengo. Esa es la posibilidad de detención ya con la sospecha fundada al principio y que después se lo constituya en prisión preventiva. Además por supuesto, hace falta la prisión preventiva, lo mismo que la citación a juicio, tener pruebas suficientes en esa balanza de la que estamos hablando. Ahora, ¿cómo era esto antes del fallo Loyo Freire? Había delitos que se los llamaban no escarcelables. Vos tenés hoy sí, ya no se habla de eso, no. Delitos escarcelables, delitos no escarcelables. Había que analizar si el delito que se le atribuía a esta persona tenía posibilidad de una eventual condena condicional. Exacto. Si la condena condicional no era posible, y cuando había condena condicional, cuando el delito tenía un mínimo que no superaba los 3 años de prisión. Exacto. Entonces había delitos, por ejemplo, homicidios, robos con arma operativa o un arma impropia, extorsión, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual... Que los máximos están por encima. Sí, el mínimo estaba, porque los máximos siempre son... Claro, el mínimo estaba por encima. Estaba por encima de los 3 años, entonces automáticamente esa persona era constituida en prisión preventiva por la gravedad del delito. También había otras situaciones, como personas que eran ya reincidentes y demás. ¿Qué es lo que nos dijo el fallo que fue confirmado, que fue de ese año, pero fue confirmado por el Tribunal Superior el 12 de marzo de 2014? Que ya no era suficiente analizar la gravedad del delito para dejar a una persona en prisión preventiva, sino que aunque el delito sea grave, había que analizar y evaluar y probar que existía en concreto ese riesgo procesal. Es decir, que por la actitud del imputado y todos los demás podía entorpecer la investigación. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿qué causas se consideraban entorpecer la investigación? Que existiese peligrosidad de que sobornase a testigos, de que amenazase a testigos, en los abusos sexuales que influyera sobre las víctimas, por ejemplo, para que cambiasen su declaración, y otros que comprase peritos, es decir, eso, cualquier elemento, y es una cuestión valorativa, claro, a veces bastante subjetiva y difícil de valorar. Y el peligro de fuga, bueno, estaba dado generalmente a personas que ya en el momento de ser detenidos se habían fugado, por ejemplo, no se habían entregado y todo lo demás, o personas que venían prófugos. Pero bueno, después hay otros elementos para analizar que hacen a una cuestión ya un poquitito más privativa del tipo de delito también, porque cuando son delitos que tienen una pena de prisión muy elevada,
el indicio de que se puede fugar aumenta, ¿no es cierto? Va aumentando. Víctor, sí. Hay algo que a mí en lo personal me resulta difícil de entender, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este momento, a lo mejor los criterios son diferentes, la justicia federal, no sé, ¿no? Pero tenemos gente detenida, altos funcionarios, delitos de estafa. Esto es una apreciación personal, yo no sé si es así. Y tenemos gente libre con delitos de abuso sexual con condena. Me aparece a mí mucho más grave un delito de abuso sexual que un delito de estafa. Sí. Y sin embargo, los que tienen delitos de estafa, peculado, etcétera, etcétera, están detenidos mientras está el proceso y los otros. Puede suceder que una persona tenga un delito de amenazas y que se escape, y cuando lo va a la policía se resista y se escape, y ya hay un peligro de fuga, y en un delito menor está detenido y otro delito. No sé, yo sé que no suena demasiado justo. Yo te explico cómo es el proceso. Yo no estoy valorando si no, eso lo entendemos perfectamente. ¿Cómo es el tema? El tema es el riesgo procesal. Ahora sí hay que ver cómo es y hasta dónde llega este tema de la prisión preventiva, porque mientras no haya una condena firme, la persona está en prisión preventiva. Claro. Aunque tenga una condena en primera instancia. Una condena que ya es en la instancia única, que ante la Cámara, todavía está en prisión preventiva porque no está firme. El tema es, cuando se dicta la sentencia, ya la cosa cambia. Ya hay una sentencia de un tribunal que significa certeza. Entonces, ya una vez que hay una sentencia, ya el entorpecimiento de la investigación desaparece. Claro. Ya no hay más, no se puede entorpecer la investigación, ya terminó el juicio. Queda el riesgo de fuga. El riesgo de fuga está en vinculación también al volumen de la pena. Ser una persona que le han dado una pena de 3 años y medio, no es lo mismo que a una que le han dado 25 años, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que a lo mejor esa persona que le han dado 25 años no se fugue y el otro sí. Eso es bastante subjetivo y bastante relativo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Superior? El Tribunal Superior dice que hay que evaluar siempre el riesgo de fuga, el peligro de fuga, y que eventualmente, si no hay elementos para sospechar de una persona que se va a fugar, es difícil encontrar, hay que encontrarlo en el caso concreto, ¿no es cierto? Y en casos como este, se evalúa eso, se evalúa si hay riesgo de fuga, si no hay riesgo de fuga. Es bastante difícil a veces que se encuentren elementos nuevos cuando esta persona ya no está detenido. En el caso... Permíteme nomás, porque yo quiero que quede claro hasta cuándo llega esto. Hay una sentencia, se presenta, hay 15 días para hacer los fundamentos, para presentar los fundamentos, otros 15 días para presentar el recurso de casación, va al Tribunal Superior. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia resuelve. Cuando el tribunal resuelve, suponiendo que confirma la condena, ahí puede eventualmente presentarse el recurso extraordinario federal, que eso ya implica que se han violado normas constitucionales, es un recurso excepcionalísimo, con posibilidades remotas, ¿no? Cuando se presenta el recurso extraordinario federal, el Tribunal Superior de Justicia puede aceptarlo o puede rechazarlo. Normalmente lo rechaza. Y en ese momento que se rechazó el recurso extraordinario federal, ya remite la causa a la Cámara del Crimen para que esta persona se constituya, se lo detenga ya como condenado. Es decir, no está todavía condenado, sigue siendo, pero ya se presupone que llegada a esa instancia ya excedería todos los límites de razonabilidad que esta persona siga en libertad. O sea que en la quinta etapa
ya cuando va a la corte, porque ya al rechazarse el recurso, la única posibilidad de llegar a corte que es por queja. Cuando va la queja a la corte, esa queja en la corte ya se hace con la persona cumpliendo condena. Ese es el sistema actual. Así funciona el sistema. Así funciona no el lo dejás sistema. clarito al sistema. Pero así funciona en la provincia de Córdoba. Claro. Hay otra corriente que dice que hasta que la Corte Suprema de Justicia no resuelva la queja, todavía tampoco podría permanecer en libertad. se entiende perfectamente. No sé la si- verdad que si sos he muy, sido sos muy claro. didáctico. Ahora te planteo cómo lo vemos los legos, en muchos casos. Por supuesto que hay excepciones, y bueno, esas excepciones son las que justifican el sistema, porque Muchos casos han quedado presos después de la sentencia, no son todos los casos iguales. No. todos los casos. Pero en los casos en los que no quedan presos, estoy pensando en el padre Graci, no sé, bueno, y Sí, ahora estamos pensando en el sí, caso sí. Fuente también, ¿no es cierto? Se lo visualiza como una estrategia para ganar tiempo en libertad. Por ejemplo, si el acusado tiene 65, 68 años, para que llegue a los 70, Claro, para que esto tenga el beneficio. es muy del voto. especial esta situación, ¿no? Exacto. Muy especial. Pero hay alguna, digamos, esto se piensa así porque los tiempos entre que se hace el recurso de casación y que se resuelve suelen ser largos. Si esos tiempos se acortaran, digamos, la especulación se... Daniel, el problema de la justicia ha sido siempre la tardanza. Una justicia, mucha gente lo dice, una justicia lenta no es justicia. Lamentablemente se hace lo que se puede, porque la inmensa cantidad de recursos de casación que hay, hace que, bueno, el Tribunal Superior no pueda materialmente resolverlo. De todas maneras, se evalúa situaciones especiales donde se resuelven antes muchas veces. No hablo de casos en particular, hablamos de casos pero particulares. hay casos donde, especialmente cuando está en juego esas situaciones de encarcelamiento, de libertad de personas, se resuelve, hay muchas causas que se resuelven antes. Ahora, lo normal es que un recurso de casación demore 2 años. Claro. Lo normal en causa, a veces más, a veces menos. Si todo esto fuese resuelto, todo en cuestión, y se inicia un proceso, en meses tenemos el juicio y en meses tenemos todos los recursos resueltos, no estaríamos hablando de esto. Claro, lo que pasa es que también es como materialmente imposible, porque también una investigación llevada adelante concienzudamente a veces requiere tiempo. de esos yo te tiempos. estoy diciendo de una hipótesis que no es posible. Y en los delitos sexuales, bueno, no nos vamos a meter todavía, te lo voy a dejar te vamos a comprometer para que nos sigas acompañando. Pero, por ejemplo, en los delitos sexuales, recuerdo haberlo entrevistado 2 años o 3 atrás a Oscar Gieco, fiscal, y nos decía que en ese año había recogido más de 900 denuncias. ¿Es posible prestarle la debida atención a semejante 900 cantidad de denuncias en total, de delitos sexuales. 900 y pico de denuncias de delitos sexuales y de violencia familiar. De violencia familiar, sí, sexuales no son tan... No. De violencia familiar, Violencia es familiar. impresionante la cantidad. De todas maneras, yo te puedo decir que en mis casi 20 años de fiscal de Cámara, un promedio de 30 juicios anuales por delitos sexuales he tenido. Y en términos generales... Sobre unos 100 juicios que se hacían. Claro, no, un porcentaje alto. Es altísimo. Y en términos de porcentuales, bueno, digamos, en tu apreciación, ¿se prueban los delitos sexuales? Altísimo porcentaje. Me animo a decirte que es superior al 90%, en casos que han llegado a juicio. En casos que llegan hasta la Cámara, Sí. donde vos tenías la responsabilidad de Altísimo, recuerdo muy pocas absoluciones, sí. Bien, Víctor, agradecerte, te vamos a seguir convocando todas las veces que nos digas que sí, porque tenemos un montón de temas donde necesitamos esto, entender cómo funciona el sistema, porque si no nos enojamos, pero a veces ese enojo no es racional o no parte del conocimiento del funcionamiento del sistema. Lo que pasa es que también ha habido una gran evolución. Evolución, lo digo, para algunos será una involución, para otros es evolución. Evolución en el sentido de cambio. La sociedad no es estática, es dinámica, y el derecho sigue a la sociedad.
en esta cuestión de la prisión preventiva, porque también tenemos que pensar lo doloroso que es para una persona estar en prisión preventiva y si después es declarado inocente. Y un solo caso de esos ya sería más tremendo que mantener libres momentáneamente por lo menos culpables. Un profesor mío de Derecho Procesal que decía, es preferible que 100 culpables salgan absueltos y no que un inocente salga condenado. No sé si compartirán o no esa máxima, pero era un gran profesor cuando estudié yo hace 40 años atrás. Y bueno, realmente esa situación inversa también se tiene que pensar en que, porque lo normal es que una persona que es condenado, tarde o temprano, va a cumplir la prisión. Hay situaciones especiales, como la edad, sí, que son muy sí, especiales. de todas maneras es una prisión, es domiciliaria, pero es prisión. Pero la sociedad evoluciona, cambia, hay muchos cambios, inclusive los que se van a venir para agilizar los procesos penales, y bueno, no es estático. Lo que hubiese sido 5 años atrás, estamos hablando de 5 y pico de años, hoy ya es diferente. 5 años atrás, casos de este tipo encarcelados. Era otro la evaluación que se hacía, y porque tampoco esto se llega por azar, porque estas son exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son exigencias a nivel internacional, que hay un montón de convenciones y de tratados a que nuestro país se adhirió y que después los jueces no pueden desconocerlos, especialmente los tribunales superiores, que son los que dictan las sentencias que hay que seguir. Entonces, esto no es una cuestión de Argentina, no es una cuestión del derecho internacional y de la evolución del derecho penal. Imagínate que desde la época de Torquemada hasta hoy se ha evolucionado. De la ley del talión hasta hoy se ha evolucionado, ¿no es cierto? Sí, no cabe duda. Bien, Víctor, muchas gracias, muy amable. Gran programa, al menos para nosotros, nos pasó volando esta hora. Esperamos que para ustedes también. Nos reencontramos el miércoles que viene, seguramente para abordar ya temas de características políticas. Estamos a nada de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que nadie puede explicar para qué sirven, pero que están aquí, son una responsabilidad que debemos abordar, así que seguramente tendremos invitados a diferentes actores políticos que promueven distintas candidaturas. Eso será el miércoles próximo a partir de las 21 horas.